Seguimos con el videito número 2. Poca facilidad en el uso. ¿Por qué poca facilidad en el uso? Si yo estoy aprendiendo a soldar, me va a costar mucho más con la máquina, con la tradicional que con la inverter. ¿Por qué? Porque enciende mucho más fácil el electrodo de una soldadora inverter. Por el sistema que tiene, va a encender mucho más rápido el electrodo. ¿Sí? ¿Qué pasa eso de encender rápido el electrodo? Con esta otra máquina se pega mucho más fácil el electrodo. ¿Vieron cuando decimos que se pega el electrodo? Bueno, esta máquina me produce mucho más eso. La inverter tiene esa facilidad que no me va a pegar tanto el electrodo. Vamos a hablar de características pro y contras de la soldadora inverter. ¿Sí? Tiene un peso mucho más ligero. Ahí veíamos, todo, al estar hecha por todos componentes electrónicos adentro. Por eso cuando hablábamos del precio años antes, hace 15, 20 años, era mucho más complicado. A ver, hablamos de un celular, hablamos de cualquier componente electrónico, nos salía muchísimo más caro. Hoy en la actualidad, con la facilidad de todos los componentes electrónicos que hay, se hace mucho más fácil. Esta máquina, en la soldadora también pasa lo mismo. Esta máquina, al tener todos componentes electrónicos, en la actualidad se ha hecho mucho más liviana y mucho más barata, ¿sí? Menos consumo eléctrico tiene esta máquina. Entonces, si lo comparamos con la tradicional, no vamos a estar exigiendo la instalación de nuestras casas y todo eso. Por ese mismo motivo, me es mucho más fácil usar en un grupo electrógeno esta máquina, ¿sí? Y no la otra. Porque voy a tener un consumo altísimo y me va a trabajar muy esforzado el grupo electrógeno. Este tipo de máquina me trabaja mucho más. Siempre y cuando el grupo electrógeno sea de la potencia correspondiente. Si es de baja potencia, ahí entra uno de los problemas, que al trabajar con capacitores y todo eso se recalientan y se puede llegar a quemar. Ese sería el tema. Mayor ritmo de trabajo. Bueno, el mayor ritmo de trabajo recién lo veíamos, nos dice la plaquetita esa. Algo muy importante que tengo que tener en cuenta a la hora de elegir una máquina. ¿Sí? Estas especificaciones que me dice. En cualquier máquina tengo todas esas especificaciones. Mejor acabado del material fino. Cuando voy a trabajar en un material fino, al poder regular bien la potencia y todo eso, voy a trabajar mucho, y al encenderse más rápido el electrodo lo puedo trabajar con mucha mayor facilidad. Válido para más materiales. ¿Cómo sería esto? ¿Válido para mayor cantidad de materiales? Sí, porque vienen los distintos tipos de electrodo. Normalmente vamos a soldar hierro blando, el hierro dulce que se le llama. Se suelda con un electrodo del 6013, punta azul, también lo conocemos. Bien, pero hay una variedad grandísima de electrodos. Hay electrodos que se trabajan solo con este tipo de máquina, con corriente que me entrega corriente continua. Hay electrodos que trabajan con corriente continua y corriente alterna. No hay electrodos que solo trabajen con corriente alterna, ¿sí? Sí hay electrodos que solo trabajen con corriente continua, este tipo de máquina. Así que hay electrodos que con este tipo de máquina no puedo utilizar. O sea que voy a achicar el rango de cosas que puedo hacer. Mucho más fácil el uso, por lo mismo que estábamos contando. Al encender mucho más rápido el electrodo, es mucho más fácil para aprender a soldar. Permite su uso con generador de luz, lo que explicábamos recién. Permite realizar una soldadura TIC. Esta misma máquina, muchas máquinas vienen con otro tipo de conexión, ¿sí? Donde se le puede conectar un electrodo no consumible de tucteno, y ahí tenemos una soldadura TIC. Las TIC son inverter también. El costo más elevado, eso es relativo. Antiguamente yo creo que era mucho más elevado. En la actualidad estuve viendo precios hoy y puntualmente esta máquina, la gama Turbo 265, está al mismo precio o más caro que esta chiquitita, que es una Salcor 150,
¿sí? Y que tiene mucha más capacidad que esta otra máquina. Si podemos ver si podemos ver el rango que tiene esta de 20 amperes, ¿sí? A 150 amperes, ¿sí? Esa es la potencia que voy a tener, de 20 amperes a 150 amperes. En este otro tipo de máquina que es con bobina desplazable, a ver si podemos alcanzar a ver, es de eso, de un poco menos de 50 amperes, ¿sí? A 210 amperes, que es, estábamos hablando que si lo poníamos a 210 amperes, soldamos con un electrodo y enseguida se nos va a encender el recalentamiento porque no me va a dar la potencia de la máquina, ¿sí? Así que es relativa a esa potencia que nosotros tenemos en los marcadores. Lo importante de esto, volvemos a decir, lo que nos dicen las distintas especificaciones de la máquina. Eso es lo importante. Decíamos que esta máquina tiene unos mecanismos mucho más delicados también. Fíjense, esta al tener refrigeración continuamente está prendido, cuando la prendemos se prende el ventilador. Al tener componentes electrónicos está circulando aire acá adentro. Si nosotros lo tenemos muy en el piso o en un lugar donde entra polvillo o polvo de hierro cuando estamos trabajando, pueden llegar a hacer contacto los componentes electrónicos adentro y se puede llegar a quemar. Así que bueno, muchísimas gracias y ya vamos a estar hablando mucho más de la soldadora inverter, porque sobre la soldadora inverter hay todo un mundo alrededor y ya nos vamos a poner más específicamente con respecto a esta máquina. Esta es, ya dijimos que está siendo obsoleta si se quiere. Muchas gracias.